Miles de alertas se han activado en el mundo por las propiedades cancerígenas de un mineral llamado asbesto. Decenas de familias lloran hoy la muerte de sus seres queridos. 125 millones de personas están expuestas al asbesto, están expuestas al cáncer mortal. De estas 125 millones de personas, 110.000 mueren al año. Hoy ella tiene un mesotelioma, es un cáncer mortal producido por altas exposiciones a la fibra del asbesto. El asbesto, un mineral usado, entre otras cosas, en la fabricación de tejas, tanques para agua y pastillas para frenos, sigue provocando nuevas víctimas por su alta peligrosidad. Asbestosis, mesotelioma. ¿Usted puede morir? Claro, o sea, me declararon terminal. Pero mientras en el mundo hay una corriente en contra de la utilización en forma industrial y la exposición humana al asbesto, en Colombia no se hace nada por regular el uso de este producto, que desde hace muchos años se ha comprobado científicamente que es nocivo para la salud por las consecuencias. Si llega la muerte, espero que no sea tan dolorosa. ¿Cómo se puede fotografiar una víctima que la mayor parte del tiempo luce saludable, pero que se va apagando de adentro hacia afuera? Nuestro conocimiento sobre el asbesto como un problema mayor de la sociedad, del derecho y de la medicina tiende irónicamente a ensombrecer el hecho crucial de que el asbesto es una profunda tragedia humana que muchas familias viven y continúan viviendo. El asbesto es un mineral que se saca de las minas, es un mineral que es volátil y es peligroso para el ser humano. Digamos que si se aspira en 20, 30, 40 años, cualquier persona puede estar propensa a tener un cáncer llamado mesotelioma o asbestosis. Y en mi caso yo lo aspiré de pequeña porque viví cerca de una fábrica que manejaba productos con los cuales incluyen este mineral. Esta fábrica llevaba sus escombros al barrio y los tiraba para que lo rellenáramos el barrio porque era un barrio de invasión y siempre ha sido un barrio muy pobre. Entonces pues la gente, claro, lo que hacía era recoger esos materiales que servían para rellenar las casas, para poder construir. Igual el barrio, si el barrio se mira y se le hace un estudio detallado, se podrán dar cuenta que en lo más profundo de la tierra pues todo está lleno de esos sobrantes de la empresa y por ende pues está esto lleno de asbesto por todo lado. Quimioterapias, con medicamentos, con medicina alternativa para poder mantenerme con vida. Tengo un cáncer llamado mesotelioma. Bueno, yo arranqué con los síntomas, yo creo que un año antes de la cirugía. Arranqué con mucho dolor en la espalda, en el pecho. Ese dolor era tan fuerte que me dejaba sin respiración. Me dolía muchísimo, sentía picadas. Y ya siempre pues los médicos me decían que era el espasmo muscular, que era por la lactancia. Y creo que yo sabía muy en el fondo que mi pulmón me estaba fallando. Pues uno sin conocer el tema médico, pues yo me dejaba guiar por mi doctora que me decía, eso es un espasmo y es puro estrés. Tiene que aprender a controlarlo y siempre me mandaba terapias físicas. O sea que me tocó pagar al médico particular y se dieron cuenta que tenía un derrame pleural. Mi pulmón pues ya, el izquierdo ya lo había perdido totalmente. El 8 de septiembre fui diagnosticada con mesotelioma maligno y el 3 de octubre ingreso a cirugía donde me hacen una neumopleuropericardia, frenectomía radical, que es donde sacan el pulmón, la pleura y el pericardio.
que lo que hace es que mi corazón quede metido en una malla, que me saquen tumor llegando a la aorta, debajo de la axila, en las costillas. Y bueno, me sacaron el 98% de este tumor. Bueno, el mesotelioma es una enfermedad que no es común. Es una enfermedad que se origina básicamente por la exposición a la fibra del asbesto. En muchas ocasiones se tiene una causa para un efecto, como pasa con el cigarrillo, con el cáncer de pulmón. Es exactamente igual, la relación es directa y comprobada a nivel internacional, a nivel científico, de que hay una exposición al asbesto y el desarrollo del mesotelioma. Y es importante que la gente entienda que el mesotelioma no es un cáncer de pulmón. El mesotelioma es un cáncer de las estructuras que envuelven el pulmón, que se llama la pleura. Y de ahí se origina, ya sea de la pleura visceral o de la pleura parietal. Obviamente también está relacionado con el cáncer de pulmón, con el cáncer de ovario, la exposición del asbesto, y puede generar otras enfermedades de tipo ocupacional, como son las enfermedades de la asbestosis, que es otro tipo de enfermedad, para que todos estemos en el mismo contexto de lo que es la asbestosis, lo que es el mesotelioma y lo que es el cáncer de pulmón. La asbestosis es una enfermedad benigna que se origina por la exposición, ya lo dijimos, del asbesto. Son fibras que ingresan a la vía aérea, obviamente se desplazan a través de la tráquea, los bronquios, y finalmente llegan al alvéolo pulmonar. Dentro del alvéolo pulmonar, obviamente no es una fibra que pueda degradarse biológicamente por los mecanismos de defensa normales del organismo, sino que esa fibra, al ser una fibra no biológica, obviamente se acumula en el interior del alvéolo, viaja hacia el intersticio pulmonar y causa una reacción inflamatoria importante, causando fibrosis pulmonar. Obviamente viene una alteración del intercambio gaseoso y es una enfermedad progresiva porque la fibra siempre va a estar allí y siempre va a estar haciendo una reacción inflamatoria. Como artista, ¿por qué terminé involucrado en esto? Es porque hay un silencio enorme sobre estos problemas en Colombia, y uniendo, ¿cierto? Trabajo con otras personas, uno puede crear, ayudar, ¿no? a poner estos temas en la agenda, así como está ahorita a nivel legislativo, y al menos que se empiecen a discutir estos temas seriamente. Y por otro lado, 55 países o más de 55 países en el mundo lo habían prohibido, y cuando me pregunta qué pasa, me pregunto qué pasa en Colombia, pues resulta que aquí lo estábamos utilizando como si nada, lo seguimos utilizando como si nada. Lo primero que yo encuentro en las investigaciones que es contundente la información científica cuando dice no hay posibilidades de utilizar el asbesto de forma segura. La Convención 162 legitimar nunca dice que hay formas de utilizar el asbesto seguro. Lo que le recomienda a los países en ese momento es que si los países se ven obligados a utilizar el asbesto crisotilo, implementen medidas de seguridad para reducir las exposiciones, pero nunca ha dicho que el asbesto se puede utilizar de forma segura. Esa es una teoría que desarrolló la industria del asbesto a través del gobierno canadiense en la década del 60, cuando empezaron a aparecer las primeras evidencias sólidas en Estados Unidos. El otro tema, cuando uno no conoce suficientemente este tema, es el espectador queda abrumado, ¿no? Porque por un lado la gente le dice, tú puedes utilizar el asbesto, no hay problema con el asbesto, pero por otro lado hay evidencia que dice que no se puede utilizar el asbesto. Entonces eso introduce un sesgo de duda que hábilmente es manipulado por la industria, ¿no? Curiosamente el presidente Álvaro Uribe ahí en el Senado pretendía decir que aquí no hay bandos, que esto está, trató como de poner suave la cosa, y para mí es claro que aquí hay unas personas que están a favor de la utilización del asbesto con unos intereses económicos muy muy claros, ¿cierto? Y habemos gente como yo y otros que entendemos que la única manera, la única forma segura de utilizar el asbesto es no utilizar el asbesto, dejarlo allá quietico en la tierra. Hay unos riesgos laborales que están profundamente conectados con la salud pública, y preguntar por la situación de campamento de los trabajadores y de la empresa en el evento de que la mina se tenga que cerrar como se anticipa. A mí un periodista le comentaba a una amiga que trabaja estos temas, que sufre de mesotelioma y es periodista, que usted la deben de conocer, Ana Cecilia Niño. A una periodista de la W le decía, pero dime qué nuevo ha pasado, ¿cierto?, con este tema, ¿sí? Tienen que aparecer
cosas que llamen poderosamente la atención. El tema del asbesto se conozca en Colombia, la gente no sabe qué es y el daño que puede causar, ¿no? El tener una teja en tu casa que tú la retires y se rompa y que alguien de la familia la aspire, pues ahí viene un riesgo bien gigante. Sí, mi nombre es Arturo Aldana, antiguo habitante aquí del barrio Pablo Neruda. Este barrio nace de unos proyectos de una entidad popular comunitaria, que es un sector donde el 90% de los habitantes, mucho más en esa época, eran madres cabeza de hogar, eran casitas de paroy, casitas en madera, la mayoría eran casitas de paroy, la tela negra asfáltica. El asbesto sí tenemos que reconocer que tuvo un protagonismo importante, dado que Eternit tenía una especie de patio trasero aquí en la planta que ellos tienen aquí en Chusacá, y ese patio trasero tenía muchos residuos de tubería que ya ellos habían dado por obsoleta, que ya no la utilizaban. Entonces mucha gente, nuestro barrio, la mayoría, utilizamos estos tubos, íbamos y Eternit los regalaba y nosotros lo utilizábamos para todos, la gran parte de la comunidad lo utilizó para las aguas negras domésticas. Pues yo prácticamente casi nací en este barrio porque yo llegué en el 78. Cuando llegué pues era muy pequeña, en este barrio pues escasamente había una que otra casa. La mayoría era así como en parobi, en lata, y pues era como un hueco porque había sido una laguna. Era un barrio de invasión en tierra, la gente fue empezando a construir sus casas. En ese entonces recuerdo tanto que venían unas volquetas, dejaban unos desechos que traía teja, pedazos de tubos, y era como algo así como mojado, y a lo que se secaba pues aportaba demasiado polvo. Todo el barrio está relleno con eso, y pues con el tiempo fue que nos fuimos dando cuenta de que eso eran las obras de la materia prima de Eternit. Pues ahí fue cuando yo conocí, como en el 85 conocí a Ana Cecilia. Yo ya me trasladé de otra casa a esta cuadra, Cecilia vivía acá, y ahí nos conocimos. Pues bueno, pues yo recuerdo inclusive cuando niño me llevaron a la empresa una vez. Después hacían como eventos y estuve un par de veces en esa empresa. Lo que escucho de la gente es que pues era una empresa que generaba condiciones. Es como, yo creo que a veces el problema es de la ciencia finalmente, porque la mediocridad a la que llega al alcance frente a el uso de ciertos productos, frente a los impactos que tienen, pues es increíble. La económica de Eternit, y como todos los productos Eternit, lleva el sello de garantía impreso, tanto aquí como acá. Así usted podrá reconocerla a simple vista. Si es Eternit, se ve. Es que alrededor de Eternit se creó una cultura. Cibaté es un pueblo donde se trajo muchas cosas que en otros lugares no se querían. Tú vas a ver todas estas calles, que haces una toma por allá desde arriba de la Inmaculada y vas a ver que todas las casas están con tejas en ese material. Lo que más se generó, digamos, la asbestosis aquí en Cibaté, porque esto es a nivel municipal, fue el asbesto que nos botaba los residuos Eternit Colombiana S.A. Y los niños, como ellos, mis hermanos eran niños, pues ellos jugaban encima de eso. Y nosotras, las de las casas, las señoras, traíamos los famosos aritos que para poner las maticas. En el dictamen sale por medio de asbesto. La verdad, para nadie es un secreto que Cibaté está contaminado de asbesto. Yo personalmente llevo 58 años viviendo en Cibaté.
Mi padre trabajó 36 años en Eternit Colombiana. Murió también de cáncer. Nosotros cuando niños venía a la empresa, traía todos esos desechos aquí al pueblo. A nosotros nos gustaba ir a jugar con los aros, con todas esas cositas que venían ahí y llevarlos a la casa para poner las materas. Mis hermanos, el uno murió de 43 años de mesotelioma. El otro murió de 47 años. Es una enfermedad muy silenciosa, que uno cuando se da cuenta, cuando empieza a sentir síntomas, ya está muy avanzado. Creían que era un espasmo muscular, la dolencia de la espalda, de los hombros, ellos creían. Y fue a que hacerles en unas terapias y de todo. Ya la terapista cuando vio que terapias, inyecciones y no les pasaba ni nada, entonces les dijo, aquí hay algo más. En el examen de tórax salió engrosamiento pleural y posible derrame. Hay momentos y hay días que ni siquiera me acuerdo de que yo tengo eso. Para nada. Y así le digo a mis hijos, a mi esposo, no hay que tener miedo. Yo trabajé prácticamente 30 años, 29 pasaditos. En ese tiempo, hablemos del año 67 más o menos, que fue cuando yo entré, no existían, las medidas o los controles de medición de lo que había, la contaminación que había dentro de las secciones. No existía eso. A uno le daban un tapabocas pequeño, claramente. Entonces uno pues muchas veces se cansaba uno de eso, se lo quitaba y lo colocaba uno en la frente y trabajaba uno así. Y el asbesto en ese tiempo lo preparaban, lo molían en unas tolvas y eso no lo mojaban. Salía uno blanco como ratón de panadería. Sí. Y uno por supuesto pues se comía todo eso. Ya fuera por la boca o por la nariz, pero iba todos los días contaminándose uno. Sí, a mí me hicieron el examen hace como unos 6 meses, pero no estoy lo normal, pues los pulmones un poco oscuros, pero de ahí no, ni yo he sentido, bendito Dios, síntomas algunos, dolor o falta de aire, ¿no? Yo hago mis actividades normales. Ahorita en el caso con tu esposa, ¿cómo han llevado pues lo del problema del mesotelioma? No, pues imagínate, no, para mí es triste. Título por el cual se prohíbe la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en Colombia. Iniciativa de los honorables senadores Nadia Ablel, Nora García Burgos, Iván Ospina, Julio Guerra, Orlando Castañeda, Honorio Enrique Pinedo y Sofía Gaviria. Hoy en día son más de 100.000 muertes que causa el asbesto en el mundo cada año, y hoy en día en Colombia no hay una regulación, no hay una prohibición, no hay una política clara que en realidad favorezca la vida no solamente de los trabajadores, sino de todos los colombianos que estamos expuestos a esta sustancia. Por eso surgió esta iniciativa, por el clamor de muchos colombianos, de personas como Ana Cecilia, de personas como Cecilia, que de una manera u otra han sufrido las consecuencias del asbesto sin necesidad de trabajar en esta industria, donde hoy en día muchos trabajadores se encuentran en peligro. Nuestra posición está fundamentada en evidencia sólida, científica y técnica. Estamos convencidos de que el sector industrial asociado a Colfibras está en capacidad de darle un uso seguro a dicha fibra, y lo podemos evidenciar a continuación. En más de 70 años de operación de compañías aquí en Colombia, no se conoce ni un solo caso que esté vinculado al uso de productos. Los casos que se conocen directa e indirectamente están asociados con el tema de fabricación, ya sea en plantas o en sitios donde se procesa la materia prima. Aquí los señores muy alegremente dicen, no conocemos ningún caso. Yo quisiera saber cuál es la sólida evidencia científica que demuestra que aquí en Colombia los trabajadores no mueren de enfermedades relacionadas con el asbesto.
hacen ellos investigaciones epidemiológicas, de algún tipo experimental, de casos, etcétera, para que nos digan científicamente que ellos muestrearon 100, 200, 300 trabajadores y encontraron que mágicamente el asbesto crisotilo no causa cáncer. Las víctimas del asbesto han estado solas, son personas que han tenido que acudir al sistema de salud como cualquier otra persona por una enfermedad común y no por una enfermedad que proviene por el uso laboral que se le ha dado al asbesto. Desde hace más de 30 años se utiliza exclusivamente la fibra de crisotilo. No se utilizan anfíboles, que son fibras mucho más tóxicas, que están prohibidas explícitamente en la legislación. Nunca en Colombia se han dado aplicaciones friables y las empresas fabrican productos de alta densidad, que son aquellos donde la fibra, la siguiente, está sumergida en una matriz de cemento o de resina que impide la liberación espontánea de estos materiales. Equivocadamente a veces se cita a las tejas como tejas de asbesto, lo cual es falso, porque el material de estas fibras en mayor proporción está constituido por cemento y solo en un 7 o un 10% como máximo es fibra. Monografía de la IAR, la Agencia para la Investigación del Cáncer, la número 100, que fue publicada en el año 2012. Es la última monografía que recoge todas las investigaciones que ha adelantado la IAR a lo largo de muchos años. Incluyó o afirma en sus conclusiones la monografía número 100 que todos los tipos de asbesto, incluido el asbesto crisotilo, causan cáncer. En una entrevista que dio la doctora María Neira, que es representante de salud ocupacional y ambiental de la propia Organización Mundial de la Salud, enfáticamente dice: todos los tipos de asbesto causan cáncer a partir de unas investigaciones científicas de larga data, no son investigaciones hechas a las carreras. Un proceso que se llama es una acción de grupo, es una acción constitucional donde no solo está vinculada Ana Cecilia Niño, sino sus familiares y algunos otros afectados con respecto a enfermedades o a muerte producidas por exposición al asbesto. Este proceso se inició en contra del Congreso de la República por omisión legislativa, en contra de las empresas productoras con asbesto, entre ellas Eternit, Incolvest y algunos otros, y además contra la agremiación que agrupa a estas empresas que producen con asbesto. Siguiente, queremos que esta sustitución no se haga de manera deliberada, sino por el contrario se le pueda proporcionar a las empresas asistencia técnica. Yo entiendo que no es fácil pasar de la utilización de un producto a otro. Por eso queremos que haya asistencia técnica para todas las empresas de nuestro país que fabrican productos que contienen asbesto. ¿Van a indemnizar a los empresarios? ¿Van a garantizar los derechos de los trabajadores? ¿Le van a garantizar a los trabajadores que puedan completar el periodo de pensionamiento, que allí no es fácil? ¿Y qué actividad económica se va a desarrollar para que el municipio encuentre una fuente sustitutiva? Yo creo que esto se debe y obedece exclusivamente al lobby que ha realizado la industria del asbesto en Colombia, y pues que es una industria y es un bloque económico bastante poderoso que sin duda tiene un margen de maniobra en el gobierno que lo ha maniatado de alguna manera para no dar paso a la prohibición. Se establece un fondo de reparación para las víctimas del asbesto han estado muy solas, son personas que se han enfrentado a un sistema de salud que no es humano. Hoy en día muchas de esas enfermedades son desconocidas por las administradoras de riesgos laborales porque son enfermedades que tienen un periodo de latencia muy grande, de 30 años, lo que ha servido para que la industria se escude y se niegue a prestarle asistencia, a prestarle mejores servicios de salud, a pagar las pensiones de alto riesgo a las cuales tienen derecho también los trabajadores. Las víctimas y los afectados por el asbesto deben tener una participación igual o superior a la que tienen los miembros representantes de la industria y sindicatos que defienden el uso del asbesto. No existe un uso seguro del asbesto. Honorables senadores, más que un compromiso político, ustedes tienen un compromiso ético con su país y con sus familias. La iniciativa, hace un año aproximadamente, mi esposa, después de una poliquimioterapia de alto riesgo, cayó en el baño de debilidad. Yo me acerqué como esposo y cuidador, la levanté y me dijo: yo ya no te sirvo, déjame, mi cuerpo ya no sirve.
el asbesto ha causado en mí ese efecto. No podemos hacer nada. Y yo le dije, sí podemos hacer algo. Podemos intentar hacer que no le pase lo mismo a otras personas. Pues mis sueños hoy día son como muy mediáticos, ya quiero todo ya ahí. Pues yo vivo el día a día, lo vivo, trato de vivirlo muy tranquila, muy feliz. Pero el sueño más grande yo creo que es el ver crecer a mi hija, verla hecha una señorita ya con eso quedo tranquila. Yo siempre le digo y voy a arrancar a escribir un diario para ella, donde quiero que ella sepa que si yo no llego a estar, pues sepa que siempre quiero que ella sea una niña feliz.